Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, hoy tenemos algunos cambios en el estudio. Por ejemplo, esta magnífica obra de arte es una columna policromada, realizada en acrílico sobre tela, del gran pintor José Campos Biscardi, titulada la obra Homenaje al Ávila. Esta obra nos acompañó durante algún tiempo en los primeros años de este programa. Bienvenida otra vez, gracias al maestro. Y ahora el comentario editorial. El resultado del acto electoral del pasado domingo 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fue una sorpresa para muchos, pero no para todos. Había una mayoría que observaba con indiferencia o de manera negativa el referido evento. Consideraba, entre otros aspectos, que no existía interés suficiente por el resultado o que la propia materia del tema no motivaba a los electores. Sin embargo, no fue así. Quienes pensaban de esa manera subestimaron una vez más el potencial democrático del pueblo venezolano, su identificación con la institución del sufragio y una experiencia acumulada a través del reiterado ejercicio del voto. El pasado domingo 30, el pueblo venezolano ratificó su historial democrático y la importancia que para él tiene la opción voto frente a otras opciones que se alinean con salidas antidemocráticas y violentas. Es por eso que en un ambiente caracterizado por la incertidumbre, en medio de una campaña feroz contra la constituyente, en el marco de una violencia criminal con la cual se buscaba sembrar el miedo en la colectividad para que no concurriera a las urnas electorales, el fenómeno o la sorpresa es que más del 41% del padrón electoral lo hizo desafiando riesgos, amenazas de todo género y logró imponerse limpiamente. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron ese día por la constituyente como alternativa a la violencia. Votaron por la paz, en contra de los profetas del caos. Votaron con claridad a favor del diálogo, del entendimiento y en contra del terrorismo. Fue sin duda una hermosa jornada cívica, la mejor confirmación del carácter democrático del pueblo venezolano, de su deseo de vivir en paz, signo que la dirección de la oposición no ha sabido valorar, ya que su reacción ha sido deplorable, en la misma línea de siempre, la que la conduce fatalmente al abismo, a los grandes fracasos, consecuencia directa de su proverbial arrogancia y de la dependencia de orden ideológico y crematístico del imperio. En la actualidad, una mayoría del país exige ponderación, responsabilidad y seriedad a los principales dirigentes de la política, a los que obtuvieron una victoria incuestionable el pasado domingo con la aprobación por el pueblo de la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten una actitud fundada en la amplitud y el diálogo y no en el desprecio hacia el adversario. Y los que fueron derrotados para que evalúen con seriedad lo sucedido y depongan odios y negaciones absurdas, para que dejen de lado prejuicios y asuman la realidad que emana de los guarismos del acto comicial. La lectura seria de ese resultado es el mayor desafío que encaran los dirigentes políticos del país. Comentario especial. Desde este programa expreso mi satisfacción porque mi hijo José Vicente Rangel Ábalos haya logrado en el evento comicial del pasado domingo 30 ser electo con alta votación constituyentista territorial por el municipio Sucre del estado Miranda. Ya lo fue en la constituyente del 99 y seguramente cumplirá papel relevante en las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente que ahora se instala. Igualmente me place que en representación del sector empresarial,
el excelente analista y director de la firma encuestadora Interlaces, Óscar Chemel, colaborador de este programa con singulares aciertos, haya sido electo como constituyentista sectorial. Pausa y al regreso converso con los analistas Mariclín Stelling y Óscar Chemel. Estás viendo José Vicente Hoy. A una semana del episodio electoral del 30 de julio, que sin duda pasará a la historia, dadas sus características, su contenido, ese episodio sigue atrayendo la atención de la colectividad. Y se ha abierto la válvula para los análisis, las especulaciones y consideraciones de todo tipo. Hoy en el programa voy a presentar en un diálogo que quiero ser muy vivo a dos personajes que han analizado con mucho acierto el tema político y el tema electoral. Me refiero a Mariclín Stelling y a Óscar Chemel, quienes han demostrado gran capacidad de análisis y, es bueno decirlo, han acertado en mucho lo que han señalado. Bienvenido a este programa. Gracias, José Vicente. Gracias. Mira, ustedes se han caracterizado por la seriedad en los análisis, indudablemente. Cada vez que han estado en este programa lo han demostrado, y también en muchas comparecencias en otros medios de comunicación. Yo creo que la opinión de ustedes vale mucho para la opinión pública. Comencemos entonces contigo, con la dama. Vámonos. ¿Qué lecturas haces tú y también Óscar de lo ocurrido hace una semana precisamente? Claro, primero quiero acotar que en un contexto o en una coyuntura que te exige pasión y desbordamiento, es como muy difícil mantener esa cierta distancia para realizar los análisis. Es un esfuerzo que uno hace bastante fuerte para no apasionarte por el momento. Pero creo que ha sido un momento pasional. Todo lo que fue la antesala del 30, la expectativa en torno al 30, esa semana entre el plebiscito de la oposición o ese lapso y la elección para la constituyente, fue una semana de verdad de pasiones y de desborde. El 30 para mí, yo visité varios centros electorales y el que vi allí, lo que yo preveía, yo vi amor, compromiso con el país, deseo de paz, de negociar, de entendimiento, de convivir, pero también vi gente reclamando sanciones y castigos por lo último que ha vivido el país. Mano fuerte, mano dura. Gente inclusive que había saltado a la talanquera, me destacaba, yo volví, porque creo que por aquí es por quien yo debo votar. Los indiferentes, que se habían mantenido en coyunturas indiferentes, estaban allí votando. Tuve mucha oportunidad de conversar y encontré lo que yo he llamado el músculo chavista, que estaba despertando ese músculo chavista activo y comprometido con el país, y además que congregó ese 30 de julio congregó todos estos votos que se habían ido perdiendo. Tu lectura, Óscar. Bueno, en esta jornada electoral se llega con un 80% de los venezolanos en desacuerdo, rechazando la protesta violenta y la guarimba, 80%. 74% exigiendo prisión para los responsables de la violencia criminal. Ahora, yo quiero destacar que más allá de ser un hecho político y electoral, es un hecho cultural. Es decir, vimos un pueblo tranquilo, callado, con sentido de la oportunidad, apostando a la paz y a la estabilidad, participando masivamente en la jornada electoral del 30 de julio, votando a favor de la paz, votando a favor del trabajo,
votando a favor de los acuerdos y los consensos. Hubo un voto castigo también, que puede ser muy significativo, un voto castigo que algunos están calculando en cerca de 1 millón de votos, un voto castigo contra la oposición y su liderazgo que condujo este plan insurreccional, como ya lo habíamos dicho, un plan insurreccional para derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro. Entonces, por un lado, una demostración de vocación democrática, de apuesta por la paz y la estabilidad, un voto castigo, pero también un voto esperanzador, es decir, muchos venezolanos que acudieron a esa jornada electoral votaron demandando soluciones y respuestas. Y el chavismo debe entender que hay un componente dentro de esa votación que exige soluciones. Y la oposición evidentemente ahora se queda sin plan, porque no había plan B. Concentraron todo en el plan insurreccional y se quedaron sin otras opciones. Vuelve otra vez, por enésima vez, la oposición a equivocarse. Cada vez que insiste en la ruta insurreccional desde el año 2001, fracasa. Cada vez que subestima la fuerza del chavismo, la fuerza social y simbólica, fracasa. Cada vez que ignore y desprecia los cambios culturales que han ocurrido en el país en los últimos 20 años, fracasa. Mira, había otro elemento que es importante destacar. Yo creo que yo lo llamaría como un canto a la libertad. ¿A cuál libertad? La libertad del libre tránsito, de poder salirse de tu casa sin un trancazo, sin una guarimba, sin un linchamiento, sin miedo de tu color de piel, sin miedo de tu sitio de vivienda, de tu nivel educativo. Había un canto a la libertad. Eso quiere decir que hubo mucho voto allí que castigaba las guarimbas, el trancazo, los paros, las huelgas, las muertes que vimos, la destrucción física de ciertos espacios. Yo creo que allá había, todo eso estaba en aquel encuentro maravilloso con la gente votando como en los mejores momentos de Chávez. Se impone la justicia, José Vicente, sí. Definitivamente. De 150 fallecidos, solo 12 en este momento, hasta este momento, son imputables a los cuerpos de seguridad. 30 fueron asesinados por odio. Solo 12 son imputables a los cuerpos de seguridad. El resto, 30 de ellos por odio social, el resto son imputables a la violencia por sí misma. Yo diría que estamos en ese caso hablando, de los 12 están siendo procesados. Hay 30 procesados. Estamos hablando del gran fracaso de la oposición y del gran triunfo de la constituyente. Eso es el resumen que yo hago de esa gesta. Exacto, por lo que ustedes dicen, yo recojo 3 elementos fundamentales. Uno, mano dura. Tú hablaste de mano dura. Orden. No, orden. Yo mismo cuando fui a votar, el reclamo de la gente es, esto es para que haya mano dura. Exacto. Para que se acabe con lo que está pasando de agresión al ciudadano por parte de personas extrañas, incluso extrañas a la política, ¿no? Bueno, luego, la derrota del miedo. Se acentuaba mucho ese elemento, que la violencia iba a provocar el pánico, el miedo en el venezolano. Claro. Y fue todo lo contrario, ¿no? Activó los resortes de participación del venezolano. A pesar de... Y yo creo que el poliedro, José Vicente, tuvo mucho que ver con la derrota del miedo, porque se hicieron tantos operativos para que la gente no votara en sus zonas de residencia, que eran zonas de peligro de vida, y entonces ese reencuentro de muchas personas en el poliedro fue, yo creo que un resultado, una consecuencia que el Consejo Nacional Electoral, cuando lo decidió, no pensó. El Consejo Nacional lo que pensó fue, no, vamos a buscar un sitio que congregue a todos aquellos que tienen peligro de votar y quieren votar. Y el hecho de reencontrarte allí en cantidades maravillosas fue un canto de verdad al amor y al reencuentro y a esa Venezuela que parecía que estaba muerta, la Venezuela de la participación. Un pueblo que además Chávez enseñó a participar. Hay un factor importante que también fue un voto contra la mirada de desprecio y el odio social. El chavismo frente a la amenaza del odio, del desprecio, de la exclusión nuevamente, el chavismo se atrincheró, se cohesionó y dio una respuesta mayoritaria en contra del odio y la mirada de desprecio. El factor soberanía nacional, respuesta a los ataques del exterior, ¿jugó algún papel?
Yo creo que sí, quizás para mí en menor medida, pero creo que ese elemento estuvo allí presente. Yo creo que a la gente le preocupaba más su cotidianidad, su diarismo, su subsistencia, su libertad de transitar. En eso, creo que para el voto eso no influyó de manera importante, creo yo, que no he hecho ningún... También los factores externos, que son los que en definitiva dirigieron el plan insurreccional. Factores externos y con un papel preponderante en las grandes corporaciones mediáticas globales, estaban en la retaguardia. Hoy, después del fracaso del plan insurreccional, por incomprensión de las realidades subjetivas, emocionales, simbólicas de Venezuela y las características de la cohesión de las distintas instituciones del Estado, que fracasa, ahora los factores externos radicales y las corporaciones mediáticas han pasado a la vanguardia. Son los que hoy visiblemente ya aparecen como dirigentes del proceso insurreccional que continúa, ahora a través del cerco y la asfixia económica y financiera. La reacción de la oposición ante lo ocurrido, ¿no? Yo creo que la oposición está asombrada, anonadada y paralizada y tiene que estar repensando su próxima estrategia. Probablemente hay discusiones internas y probablemente se dividan. Oscar dice que es la reacción de siempre. Sí, es la reacción de siempre, negar la realidad, escurrir el bulto de la ¿Pero derrota. qué más hay detrás de eso? Despreciar. Yo creo que es la incapacidad. Como gente lúcida, porque hay gente lúcida, incapacidad. gente inteligente, gente preparada en la oposición. Sí. Pero hay algo incurre permanentemente en ese error. Es increíble, increíble, increíble cómo siguen ignorando las nuevas realidades, despreciando los cambios culturales, políticos, sociales que han ocurrido en el país en los últimos 200 años, en los últimos 20 años, y eso de alguna manera los incapacita, el desprecio, el odio, la ignorancia, los incapacita para entender, incluso sus intelectuales. Reaparece de nuevo, en esta oportunidad, el argumento del fraude. Del fraude. No. Yo decir, quiero acotar cada vez que pierden una elección es fraude. Fraude. La oposición tiene vida como oposición en coyunturas. Pasadas las coyunturas, como no hay un programa ni un proyecto de país, se fracciona. Esta era una coyuntura casi que como las coyunturas electorales. Esta era una coyuntura importante porque era la calle, la calle, la calle. Allí ellos estaban unidos y estaban en la calle. Desaparecida la coyuntura calle por los resultados electorales, la oposición se queda en la nada, colgando en la nada, no tiene un proyecto que ofrecer más allá de la calle. Y es la ignorancia sobre lo que está pasando en el país, sobre la complejidad de lo que está pasando, la ignorancia, el desprecio, la incapacidad de entender lo que ha ocurrido, lo que los imposibilita, los incapacita. Y lo que ocurre para decidir la política como la ruta que finalmente, cuando han decidido la ruta política electoral, han avanzado, así sea electoralmente. No se han convertido en una alternativa, pero avanzan, van ocupando espacio. Cuando abandonan la ruta electoral, democrática, pacífica, entonces se lanzan a un abismo. ¿Y qué pasa con el otro factor, el chavismo? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Yo creo que el chavismo tiene que, al igual que la oposición, interpretar este momento. Exacto. No debe solazarse ¿Observan en el ustedes triunfo. un cierto triunfalismo? Ajá, porque habría que pensar si la propuesta de constituyente fue la que triunfó o allí incidieron otros factores. Ahí es donde el chavismo tiene que revisarse profundamente y analizar todos los factores que incidieron en ese caudal de votos que recibieron en este momento. El chavismo levantó unas banderas que sin duda tuvieron un efecto extraordinario, como es el diálogo, la paz, la defensa de la soberanía nacional. A esto no supo cómo responder la oposición. Sí, la oposición. Pero el problema que se le plantea al chavismo ahora en adelante es la ejecución de eso que era una consigna, cómo convertirla en una cosa real, concreta que se puede desarrollar. Y cómo rescatar verdaderamente el apoyo que recibió, rescatarlo en el sentido de votos que había perdido, de apoyo que había perdido, y que para esta coyuntura se volcaron sobre el chavismo. Pero eso hay que mantenerlo, que hay que alimentarlo, hay que enamorarlo nuevamente. La oposición creó las condiciones para repolarizar al país, que eso es una dinámica que ha favorecido siempre al chavismo.
repolarizó al país entre el odio social y las demandas de inclusión, de protagonismo, de participación. La oposición ayudó que el foco que estaba sobre la economía se trasladara sobre la paz y la violencia. O sea, trasladó el foco de la economía, de los temas fundamentales de los venezolanos o de los problemas fundamentales del venezolano, como el desabastecimiento y la inflación, que es donde ellos ganaban, porque capitalizaban el descontento, lo trasladó al terreno de la violencia y la paz, que fueron las banderas, en este caso las banderas que decidieron la participación electoral. El chavismo no puede sobreestimar este triunfo, esta victoria, este avance. La economía sigue siendo el talón de Aquiles del proceso revolucionario. Si no hay medidas, porque también se crearon expectativas y esperanzas nuevas, renovadas, sobre la posibilidad de que la Asamblea Nacional Constituyente pueda avanzar en la solución de los problemas. Si no se dan respuestas en el terreno económico, volverá otra vez el desabastecimiento y la inflación a disputarle el respaldo social a la al gobierno bolivariano. Pero también es muy importante cumplir todo lo que se refiere al diálogo. Esa fue una bandera extraordinaria. Y el país está atento si se logra ese cometido. Sí, el país está cansado de la polarización. El país quiere paz. Pero para dialogar se necesitan dos. Entonces esperemos cuál va a ser la reacción de la oposición. Pero este es un país que no está dividido en dos. Este es un país que está dividido en diferentes sectores. Sí, pero me refiero al liderazgo político, al dialogar. Yo creo que es la oportunidad para el chavismo de desplazar a la dirigencia de la opositora. Y de que los venezolanos de oposición busquen otro liderazgo, otra dirigencia. Son 20 años de fracaso y cada vez que fracasan se aumentan el sueldo. Cada vez que fracasan ascienden. En cualquier país del mundo, incluso el país más atrasado desde el punto de vista institucional y democrático, cuando una dirigencia fracasa, hasta en un proceso electoral, renuncia y le da paso a otro. Estos tipos tienen que salirse y darle paso a otros líderes, que hay muy buenos líderes en la oposición y en otros sectores independientes. Es la gran oportunidad de que surja un liderazgo alternativo. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que tratemos el tema de la política exterior. ¿Qué desarrollo puede tener ese bloqueo en ascenso que se viene expresando? Líneas aéreas que se retiran del país, amenazas del sistema financiero e incluso pues el ataque directo de un presidente norteamericano a un mandatario venezolano. ¿No? Estás viendo José Vicente Hoy. La reacción internacional. Bueno, era de Desde esperarse, Trump, ¿no? Claro. hasta Felipe González Todo eso era y de todos estos esperarse. gobernantes cipayos de la región. Todo eso era de esperarse porque fueron amenazas que se vinieron haciendo durante mucho tiempo. Yo analizaría las amenazas externas que parecería que se están concretando en el efecto que va a tener también en el sector oficial, en el sector chavismo, en el madurismo de mayor cohesión, de mayor ímpetu revolucionario. Yo creo que eso va a ser, esa amenaza internacional es un elemento más de carácter positivo para este fervor que surgió a raíz del 30. Pero no es peligroso esa radicalización. Quizás en esta coyuntura no es peligroso. Quizás en esta coyuntura surge un patriotismo y una solidaridad y un compromiso con un país, con el proyecto. ¿Y cómo administrar ese patriotismo? Bueno, yo creo que depende mucho de la constituyente, de cómo se administre la constituyente. Yo creo que ahí, lo dijo Schemmel en el segmento pasado, yo creo que tenemos que ver entonces. Hay un compromiso con la administración de la constituyente. La constituyente no puede ser un parapeto, un nombre, no. Un eslogan electoral. La constituyente tiene que producir soluciones y respuestas de inmediato, porque el problema del desabastecimiento y la inflación se está agudizando. Hoy
el tema de la paz y la violencia trasladó el foco de la opinión pública hacia el terreno político y lo sacó del terreno económico. Ese es un aporte de la oposición. Siempre la oposición sale a salvar finalmente al chavismo. Sí. De una Hay que confiar en ella. Sí. Yo creo que hay que incluirla en el gran polo patriótico. Mire, en el plano internacional se aplicó un plan insurreccional dirigido desde afuera. Un plan insurreccional con sus etapas de 45 días, tal como nos lo dicen los manuales de intervención, de desestabilización social y Y emocional. el fracaso de cada etapa los enardecía más, los hacía más violentos. Nosotros lo dijimos, Interlace dijo, están fallando en la fase de evaluación y comprensión del impacto que ha tenido el plan insurreccional. Fracasó en dos sentidos fundamentales. No pudieron desintegrar al Estado, no pudieron dividir al Estado, no pudieron dividir a las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, no lograron la ansiada explosión social. Los sectores populares se mantuvieron a favor de la paz y la estabilidad, aún en medio de sus problemas. De una crisis De una crisis económica que nos está afectando a todos, y sobre todo a los más pobres, a los más vulnerables. Ahora, ¿cuál es la etapa? La etapa es casi ya el todo o nada. Los factores internacionales externos que conspiraban asumen el control, la dirección visible del plan insurreccional y apuesta a que el cerco y asfixia económica y financiera logre crear nuevamente las condiciones para un derrocamiento. Ahí es donde el gobierno bolivariano tiene que actuar. Tiene que actuar en un plano, confrontar con el imperio, obviamente, y con los factores externos. Tiene que confrontar para repolarizar al país en esos términos. Pero tiene que dar respuestas en el plano político también, buscando acercamientos, diálogos con los mismos factores externos que hoy conspiran y con otros factores externos para equilibrar la fuerza o la correlación de fuerza en el plano internacional. Confrontar y dialogar, confrontar y acercamiento. ¿Qué papel juega en ese esquema que tú señalas la figura del presidente Maduro? ¿Cuál es el saldo para Maduro en este momento? Porque él, yo creo que es positivo porque él es el que convoca a la constituyente. Todas las apuestas eran a que era un fracaso. Y la constituyente... Fue un golpe político. Fue un golpe político muy bueno y la constituyente creo que lo fortalece y lo posiciona, no solamente internamente, sino para confrontar todo este cerco internacional que es geopolítico, diplomático, mediático, de todo tipo, económico. Yo creo que a él lo reposiciona eso. Sí, fue una jugada maestra, una jugada perfecta. Fue una respuesta política y pacífica al plan insurreccional, a la estrategia violenta de la oposición y de los factores externos. Y hoy, fíjense, hoy está obligando a la oposición a retomar la ruta electoral. Sí. Después de 157 Pero una vez más muertos. contó con la subestimación. Bueno, él siempre ha sido subestimado. A Chávez también lo subestimaron y lo señalaban, y lo acusaban, lo insultaban y lo ofendían. Es otro de los rasgos de la oposición, que por falta de marcos de interpretación acertados apela al insulto, a la ofensa, a la descalificación, cuando no pueden refutar desde el punto de vista político, cultural, teórico, la complejidad de la situación actual, apelan a lo más fácil, el insulto. ¿Qué viene ahora? Yo creo que ¿Más violencia? Bueno, ¿Más violencia o diálogo? No sé si la oposición en el corto plazo va a arreciar con la violencia. Lo que hemos visto es una tensa calma, un abandono sospechoso de los espacios públicos. Yo pienso que sí, la oposición... ¿Cómo es eso? De repente desaparecieron los guarimberos, los enmascarados, los libertadores, el movimiento ese de la resistencia, de un día para otro no están en las calles. La gente transita sorprendida, los carros pasan sorprendidos, la gente transita Volvieron sorprendida. Las colas, pero de automóviles, de automóviles. Y camiones. Yo no sé si la oposición, que tendría que reflexionar, ¿verdad?, sobre los efectos de sus guarimbas y su violencia, tendría que reflexionar. Si reflexiona en beneficio de ellos, probablemente entienda que por allí no van los tiros. A lo mejor los tiros van
por el diálogo y la convivencia y ver cómo de alguna manera participan tardíamente en la constituyente. Ustedes que están bien informados, ¿qué les ha llegado de la situación interna de la oposición? Discusiones y fracturas. Tiene fractura, Y fracasó la estrategia. y acusaciones. Ahora salen los sectores moderados a expresar su desacuerdo después de más de 100 días de violencia y más de 150 muertos. Eso los descalifica para la historia y para el país. Pero bueno, algunos están retomando la ruta electoral. La Asamblea Nacional Constituyente tiene fundamentalmente la tarea de poner orden, de hacer justicia y fundamentalmente de resolver o contribuir a resolver los problemas económicos del país. Que el chavismo no sobreestime su victoria y su avance. Tiene que dar respuestas al plano económico que comienza a ser nuevamente hoy el foco fundamental de la opinión pública. El desabastecimiento se agudiza, la inflación es brutal, hay que poner orden. Hay que poner orden en una economía de guerra, prácticamente. Una economía de guerra, hay que pensar en un periodo especial, lo digo metafóricamente, pero hay que dar respuestas inmediatas, porque si no, la economía, los problemas económicos se va a llevar por delante esta victoria electoral. Claro, yo creo que Parece también que la política... hay un elemento, perdón, José Vicente, que habría que trabajar, que es el miedo que se ha generado en sectores de la oposición con los resultados de la constituyente. Ha generado miedo, de nuevo surgen aquellos deseos de irse corriendo y abandonar el país porque ganó la constituyente, por la cantidad de votos de la constituyente, aunque se cante fraude. La gente está pensando en irse, en abandonar, viene el comunismo. Hay mucho miedo en ciertos sectores de la población. Ese miedo también hay que trabajarlo, que probablemente no se lo va a trabajar su liderazgo opositor. Ese miedo y esa confianza hay que rescatarla, por lo que la constituyente tiene que ser una constituyente amplia, que dialogue, que convoque que realice un pacto de convivencia, que convoque al entendimiento de todos los sectores que hacemos vida en el país. Parece que la política del gobierno paralelo ha sufrido un golpe muy grande con los resultados electorales del 30. ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional ahora? La Asamblea Nacional era- está en desacato. Sí. Está en desacato, está ausente del debate nacional. No brinda propuestas, respuestas a los problemas del país. Está ausente del debate, está ausente en la agenda pública. Lo mejor que puede hacer la Asamblea Nacional es convivir con esta Asamblea. La Asamblea Nacional Constituyente es convivir con este Tiene apoyo Parlamento. internacional. Tiene apoyo internacional y los factores externos son los que están jugando hoy en la vanguardia. Totalmente. En la vanguardia. Pero tiene que tolerar las otras instituciones, las otras fuerzas, abrir puentes, encontrar espacios para el consenso, sobre todo en el terreno económico. Yo creo que ese es el primer punto de la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente y del gobierno bolivariano. Resolver los problemas económicos. Bueno, hay la ventaja de que hay una representación del empresariado en la Sí, Asamblea en la Nacional. Asamblea. Pero Eso es fíjate fundamental. El que- diálogo con los empresarios es mejor valorado por el 80%, Sí, cerca del sí, 80% de la población, que el diálogo con los políticos. Por eso digo, si por un lado no se pueden entender puentes para el diálogo, porque hay sectores radicales que lo sabotean, hay cientos de sectores sociales, económicos, políticos y culturales que pueden alimentar ese proceso de diálogo. Y son sectores con influencia, con capacidad para decidir. Esa es la opción. Pero hay Abrirse al un país. elemento, Schemmel, que en relación a la Asamblea Nacional, que tiene que dejar de ser un poder beligerante y convertirse en un poder legislativo. Ellos han abandonado ese espacio. Desde el principio. Son el poder beligerante, que generaron todos los conflictos de poderes. Estaban abanderando esa estrategia. Ellos tienen que abandonar esa estrategia. Como si esto fuera un país parlamentarista, Sí. donde el Parlamento es un poder fundamental, es parte del conjunto de poderes del Estado y tiene una función. Si la oposición hubiera avanzado desde el Parlamento, conquistando espacios, convirtiéndose en alternativa, construyendo un discurso en positivo, le hubiera ido muy bien. Hasta allá se hubieran celebrado las elecciones regionales donde tenían una opción importante. Es la persistente torpeza, Claro, ellos inmadurez, también han ignorancia de la fracasado con los oposición. magistrados que nombraron.
Sí. porque están escondidos, se fueron del país, están asilados en las embajadas. Eso fue un tremendo fracaso, esa designación de unas personas que no sé si cayeron por inocentes o pensaban cuáles eran las consecuencias. O sea que esa primera etapa del Estado paralelo ha sido un fracaso. Mucha gente creyó que que los días del gobierno bolivariano estaban contados y apostaron mal. Finalmente, predicciones. ¿Qué predice Mariclín? Yo creo que va a ser difícil, parte de los deseos que aquí han asomado, parte de las expectativas que tiene Schemel en relación a todo lo que debería dar respuesta a la Asamblea. Creo que hay una etapa de rescatar todo lo que es el clima socioemocional del país, de rescatarlo y de alimentarlo, el clima socioemocional, todo lo que tiene que ver con diálogo, con expectativa, con convivencia, pero también tiene que trabajar el odio, el miedo. Yo creo que hay una etapa importante que el liderazgo político tiene que dar respuesta, porque esto fue una coyuntura. La respuesta a la constituyente es una respuesta a un momento coyuntural, no necesariamente tiene que ver con algo mucho más amplio, a una coyuntura que tiene que ver con las guarimbas, con todo lo que analizamos. Y yo creo que hay que atender ese elemento socioemocional, además de las necesidades básicas del consumo, de la inflación, los precios, todo. Es un trabajo conjunto, porque hay miedo, hay desconfianza, pero hay esperanzas también. El voto fue un voto esperanza. Y el constituyentista Schemel. Sí, vale. Gané. ¿Qué predice? Ganaste en buena lid. Sí, gané bien. Mira, bueno, la agenda del empresariado de la Asamblea Nacional Constituyente se va a concentrar fundamentalmente en el tema económico. Todo lo que tiene que ver con la definición de un nuevo modelo económico productivo postpetrolero. La definición del rol del Estado y del mercado. Yo creo en un Estado que gobierne con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado. Un gobierno, un Estado que gobierne sin sabotear, negar las leyes económicas. Creo que también hay que reivindicar el rol de la empresa privada, el rol del empresariado, de un empresariado nacionalista, productivo, trabajador, que ha surgido en los últimos 20 años. Hay una nueva generación de empresarios humanistas, con vocación social, con compromiso nacional, que hay que apoyar, alimentar. Creo que también es la oportunidad para que surjan nuevas alternativas al chavismo. Yo creo que incluso para el chavismo es muy importante y estratégico promover el surgimiento de una oposición democrática y responsable. ¿Okay? Vamos a que se reafirme el derecho a la propiedad y a las ganancias justas. Y vamos a proponer la creación de un consejo cuatripartito que intervenga en las políticas económicas. Un consejo cuatripartito vinculante, integrado por el Estado, la empresa privada, los sindicatos y los consumidores. Los consumidores son un factor muy importante en el proceso de producción, distribución, comercialización, pero sobre todo la Asamblea Nacional Constituyente debe tender puentes para conciliar al país, para generar consenso, para construir un nuevo acuerdo nacional con los factores democráticos y nacionalistas. Y por un lado gestionar la agresión internacional que seguramente insistirá en la estrategia de cerco y asfixia económica y financiera. Pensar en las alternativas, desde el punto de vista económico, las alternativas frente a la amenaza de estrangulamiento económico y financiero. Yo acotaría un rescate ético-moral del país que es necesarísimo. Fundamental. Es fundamental el rescate ético-moral. Hay que trabajar la impunidad, trabajar la corrupción, darle certeza a la ciudadanía que va a haber ese rescate ético-moral del país. Para mí eso es fundamental. Intentar otra vez cerrar las heridas que abrió la estrategia insurreccional. Cerrar nuevamente las heridas en lo posible. Porque el conflicto social está ahí, latente, entre ricos y pobres, entre los que apuestan al odio y la exclusión y la mayoría del país que apuesta a la solidaridad, a la convivencia, al respeto y a la dignidad de las mayorías. Muy bien, muchas gracias. A ti, José Vicente. Yo espero que dentro de 2 meses aproximadamente podemos reunirnos otra vez Una evaluación. para hacer un balance de las primeras actuaciones de la Asamblea. Exacto. Muchas gracias. Allí Gracias, estaremos. José Vicente. Encantada. Y mucha suerte a los dos. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. También tenemos en nuestro set un cuadro realizado por el talentoso artista Gerardo Falcón, titulado Guardianes Ancestrales, realizado en acrílico sobre tela. Contar con Falcón, con su arte, es de gran apoyo para todo el equipo que trabaja en este programa. Gracias una vez más al amigo Falcón. Y ahora los confidenciales. El gobierno panameño, a través de su vicepresidenta y canciller Isabel Sen Maló, tiene como asesora a la ciudadana de origen puertorriqueño Gina Latoni Severino, quien tiene rango de embajadora y ejerce el cargo como asesora de la vicepresidenta en sus actividades contra el gobierno venezolano. Gina Latoni asume parte de los actos conspirativos contra el país, apoyando a la ultraderecha venezolana y dándole soporte. Su trabajo e influencia sobre altos funcionarios del gobierno panameño ha provocado un cambio de la línea de neutralidad a una participación activa contra Venezuela, de alineación con la política del gobierno norteamericano y de apoyo a la actividad del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Las investigaciones que los organismos de seguridad han efectuado en torno a la operación consumada por el excomisario del CICPC, Oscar Pérez, con el helicóptero que sobrevoló el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia, disparando y lanzando granadas, revelan que este no se robó la nave que tripuló, la cual utilizaba constantemente para fines privados. La investigación también indica que Oscar Pérez actuaba con plena libertad en la base aérea La Carlota y tenía amplia relación con el personal de guardia de la instalación militar. Al mismo tiempo, se ha determinado que el personaje se mantiene en el país y cuenta con un eficaz equipo de protección, del que forman parte algunos empresarios y dirigentes de partidos políticos. Pérez se sigue moviendo con total impunidad, haciendo llamados a la violencia. ¿Qué tienen que decir los organismos de seguridad del Estado respecto a la actividad que desarrolla este personaje? El golpe continuado que la derecha en la región y el gobierno norteamericano realizan en Latinoamérica, bien de manera violenta o con el empleo de recursos que facilitan de manera incruenta la destitución de jefes de Estado progresistas vía procesos electorales amañados o con la utilización de los parlamentos de la región, sigue su curso. La última manifestación de esa política es la condena del expresidente de Brasil, Lula da Silva, por un tribunal presidido por un juez de dudosa conducta implicado con grupos mafiosos. Después del derrocamiento de Dilma Rousseff, se produce este hecho que tiene como propósito impedir que Lula, quien encabeza todas las encuestas para la próxima elección presidencial, acceda de nuevo a la presidencia de Brasil. El presidente de Guyana, David Granger, promociona descaradamente inversiones para su país, especialmente en zonas en litigio con Venezuela. Sería conveniente conocer qué política de respuesta tiene el gobierno venezolano. El expresidente del gobierno de España y dirigente del Partido Socialista, Felipe González, declaró recientemente, comillas, que la única solución a la crisis venezolana es una intervención militar, cierro comillas. Tan insólita afirmación hecha por un personaje que sabe muy bien lo que significan las intervenciones o golpes militares por la experiencia vivida por España, solo tiene una explicación: su rivalidad con el también vicepresidente de España y líder socialista Rodríguez Zapatero, quien es partidario de que la situación en Venezuela se resuelva a través del diálogo y está jugando un importante papel como mediador. Pero además, Felipe González, quien siempre quiere estar en el primer plano de la política, se puede esperar cualquier cosa. Su actual preocupación es la pantalla de la televisión y el lobismo en los grandes negocios que realiza el Estado español. Las agresiones de la oligarquía colombiana y de sus gobiernos se multiplican. A diario Venezuela es objeto
de desplantes, de ataques abiertos o soterrados y de injerencias descaradas en nuestros asuntos internos. Lo último y más grave ha sido la insolente declaración del presidente Juan Manuel Santos, 24 horas antes de las elecciones de la Constituyente, en las que afirmó lo siguiente, textualmente, comillas, Colombia no reconocería la Constituyente por su origen espurio. Cierro comillas. Se trata prácticamente de una declaratoria de guerra, porque en el fondo es un desconocimiento no solo del gobierno, sino del Estado, de las instituciones y del pueblo venezolano que sufragó el pasado 30 de julio. La respuesta oficial de Venezuela al gobernante espurio de Colombia tiene que ser contundente. El pueblo venezolano la espera. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 4 al 20 de julio 2017. Es decir, antes de la elección de la Constituyente, efectuada el pasado 30 de julio. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué tan dispuesto está usted de ir a votar en las elecciones para designar a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente? Definitivamente voy a votar 35%. Probablemente voy a votar 9%. Total 44%. Recuerden ustedes, votó el 41,5%. Definitivamente no votaré 43%. Probablemente no votaré 10%. Total 53%. No sabe, no contesta 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que es necesario mejorar la actual Constitución para garantizar que no se pierdan las conquistas sociales como, por ejemplo, las misiones, la Gran Misión Vivienda, la educación gratuita y la ley del trabajo? De acuerdo, 54%. En desacuerdo, 44%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Qué cree usted que debería hacer la oposición el día de las elecciones a la Constituyente? ¿Protestar en la calle e impedir que se realicen las elecciones? ¿O dejar que quien quiera vota y lo haga? Hubo serios intentos por parte de la oposición para sabotear el acto electoral del 30 de julio. La respuesta, dejar votar, 81%. Impedir elecciones, 16%. No sabe, no cuenta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la Asamblea Nacional Constituyente redactará una nueva constitución para establecer en Venezuela un gobierno comunista como el de Cuba? De acuerdo, 36%. En desacuerdo, 61%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.